Desde mucho tiempo quise yo tener una mascota. Siendo niño quise tener un perro y era uno de mis grandes expectativas en la vida. Pues, no sé, mucha gente pensará que es muy tonto. Venga, mi amor, venga, yo lo cargo. Pero no tuve la oportunidad de tenerlo porque no había espacio donde tenerlo. Entonces una vez conseguí una casa, que tener la oportunidad de tener una casa, lo primero que hice fue tener el perro. Y dimos con este perro que es muy especial, que tiene un temperamento muy especial. Lo compramos y fue el centro de atracción en la casa. Los dos son muy importantes en la familia, sino que Teo, al ser el primero que llegó y que Carlos cumplió como su sueño de tener un perro, pues él ocupó el corazón de Carlos, impresionante, y de todos nosotros, y él es un perro súper meloso, es exagerado, da besos todo el día, entonces hay que decirle que no dé más besos. Entonces él se ha ganado el cariño de toda la familia. Es un perro que ha generado un amor inmenso y en el núcleo de la familia todo el mundo lo quiere y tiene que ver con él. Entonces es alguien, pues, es un ser muy especial. Más o menos a la edad de unos 3 años y medio, el perro empezó con una cojera que no supimos identificar, era muy constante la cojera. Empezó a no apoyar una mano y nosotros, ve raro, cuando llegamos un día del trabajo estaba en el patio arriba acostado y no bajaba, no era capaz de bajar. Y entonces lo llevamos al veterinario y nos mandaron unas pruebas para mirar qué era lo que tenía. Entonces hicieron las radiografías y el diagnóstico que nos dio el veterinario es que el perro tenía una artrosis degenerativa en codos. Para mí fue muy duro, fue algo muy triste que vivió la familia. Todos pues nos unimos en torno a la recuperación de Teo. Y a pesar de la medicación que se le dio, el perro seguía con los mismos problemas. Entonces la única solución que nos dieron era que había que hacer una intervención para mirar internamente qué tenía en la manito. Se procedió a hacer la cirugía y tenía una infección en el codo. O sea, donde no hubiéramos sido cuidadosos con ese, el perro prácticamente hubiera perdido la mano. Entonces se recuperó nuevamente y siguió ya en un proceso muy bien y el perro nunca más volvió a tener problemas. Vaya el caballito, vaya. Para que quede la constancia de cómo era. Ay, qué cómo se te tira. Teo se recupera satisfactoriamente, aunque su familia no contaba con este nuevo problema. La mano buena se la lastimó y empezó a apoyarse sobre la mano mala. La mano mala no aguantó el peso y el perro se cayó. Las manitos parecía que se lo hubieran como muerto, eran así sueltas, o sea, no tenía fuerza, ni tenía nada, o sea, yo pensaba era que la mano se le había era ya, pues que el músculo se había atrofiado porque la mano era colgada. Duró 2 meses que no se paraba. El perro tuvo un proceso de una enfermedad muy delicada, el perro perdió toda animosidad, el perro no comía. Era muy triste verlo, en los ojos se le veía como ese dolor, esa tristeza de no poder separar, de que dependía totalmente de nosotros. Él era acostado todo el día, no se podía parar, ambas manos eran supremamente hinchadas, edematizadas. A mí sí me dio mucho susto y yo solo pensaba en que a Teo le fuera a pasar algo o tuviéramos que ponerle la inyección y pues me parecía demasiado duro, impresionante y sobre todo por Carlos, porque a Carlos yo lo veía llorar, o sea, para él fue como si se hubiera acabado el mundo ver a Teo así.
Hicimos muchas visitas a varios veterinarios, ninguno en especial nos dio ningún resultado y antes por el contrario desahuciaron el perro. Me dijeron varias veces que el perro no volvería a caminar, que era una situación muy compleja porque no podíamos tener un perro de ese tamaño sin poder caminar. Otra doctora nos daba un poquito de aliento y nos decía, no, hagámosle una terapia, pero no era nada como alentador que nos decía, sí, vamos a hacerlo juntos, vamos a sacarlo adelante, vamos a hacerle esto, no. Tuvimos el contacto con la veterinaria, hicimos un tratamiento que no en mucho mejoró el perro, sino que le mejoró como la parte del dolor. Ya él no se sentía tan adolorido, pero de todas maneras duró internado en la clínica más o menos unos 20 días, sin ninguna mejoría pues notoria. Desde que estuvo hospitalizado, que estuvo 20 días, nosotros íbamos a visitarlo 3 veces al día y era triste dejarlo primero que todo allá porque él nos miraba con esa carita pues como de que lo habíamos abandonado, pero era por el bien de él, porque es cierto, estaba mejor allá, en ese momento le estaban poniendo medicamentos intravenosos para que se le desinflamaran las manos. Era súper triste dejarlo allá en un cuarto solo, encerrado día y noche, 20 días. Hablando con la veterinaria, me preguntó que hasta qué punto podíamos llegar nosotros con el perro, qué éramos capaces de hacer, hasta dónde seríamos capaces de llegar, a lo que yo le dije que yo haría lo que estuviera en mis manos para poder rehabilitar el perro, que pues yo no estaba resignado a la decisión de ponerlo a dormir. Estando con ella, me recomendó al doctor Juan Fernando. Y aunque él nos habló las cosas muy claras y nos dijo que él tenía un problema grande y que había que trabajarle no solo las manos que tenía porreadas, sino también toda la columna, las partes de atrás, porque él ya se le estaba afectando por el problema delantero, las paticas de atrás, por sostener todo el peso en la parte de atrás. Entonces ya la columna también estaba afectándose. Pero Juan Fernando, a pesar de que fue muy claro y todo con la enfermedad que Teo tenía, pues nos dio por lo menos como una expectativa y nos dijo, no, vamos a trabajarle duro, vamos a hacer todo lo posible por este muchacho. Teo es un paciente labrador chocolate. Llega acá a Fisio B con una lesión a nivel de los codos bilateral, el cual está impidiendo apoyarse en ellos. Entonces es un paciente que cuando llega está postrado completamente. De hecho, cuando entra a consulta está en brazos de su propietario. Hablando con el doctor Juan Fernando, se mostró muy interesado en el caso de Teo. Entonces iniciamos un proceso muy largo y muy tedioso. Empezamos una terapia de 5 días a la semana, durante 2 meses aproximadamente. Había que llevar el perro prácticamente diario, durante 1 hora en las sesiones de terapia. Fue un proceso lento. En esos 2 primeros meses el perro empezó a evolucionar muy bien. Después ya bajamos a 4 sesiones, después bajamos a 3 sesiones y ya hicimos un mantenimiento de 2 veces por semana. Cuando inicialmente hablamos con la familia de Teo, vemos que ellos ya tienen en su historia haber sufrido varios problemas con este loco. Pero entonces venimos y observamos en principio un paciente que nos está entregando una patología que muy raramente se ve. Cuando enfrentamos los problemas de artritis o de artrosis, estos pacientes
normalmente genera una sintomatología en uno de los dos miembros. Entonces vemos que es un paciente que, aunque mal está apoyando, sí está haciendo una tripedestación. Se está apoyando en 3 miembros y el otro se está protegiendo. Pero ¿qué sucedía con Teo? Que era un paciente que la sintomatología la estaba presentando al mismo tiempo en los 2 miembros anteriores. Entonces no podía caminar y eso desespera. Entonces desde ahí comenzó todo el problema de poder evaluar de la mejor forma y de saber cómo íbamos a comenzar a sacar a este paciente de una sintomatología que raramente se ve. La expectativa con la cual llegamos a Fisiovet fue supremamente alta, porque en realidad sí queríamos sacar el perro adelante y hacer lo que estuviera en nuestras manos para sacarlo bien pues, de ese proceso, o al menos mitigar en algo todas las dificultades que él tenía. Nosotros teníamos que hacerle 3 veces al día unas terapias en los brazos de movimiento. Estirarle el brazo completamente y dejárselo ahí un rato, volverlo al punto central y doblárselo del todo. Cuando en principio realizamos la evaluación de Teo, entonces comenzamos a pensar en qué aparatología vamos a utilizar en este tipo de rehabilitación. Pero desde el punto de vista de fisiatría, debemos de tener varios aspectos en cuenta para poder establecer un buen protocolo de rehabilitación. El primero es que tenemos un historial clínico en el cual Teo, años atrás, había tenido algunos problemas, y uno de ellos fuerte, que había sido el de la ruptura del ligamento cruzado anterior en el miembro posterior derecho. Este fue resuelto por cirugía, pero también tenemos que pensar que durante todo este tiempo tuvimos un paciente generando una mayor descarga de peso en los miembros anteriores. Es muy posible que esta descarga errada haya aumentado la velocidad en que las articulaciones venían degenerándose. Entonces, no podemos concentrarnos únicamente en establecer un protocolo de rehabilitación para los 2 codos, sino que debemos tener en cuenta todo el paciente. El perro caminara sobre la parte de atrás. El perro no caminaba, sino que simplemente se apoyaba, y cambió todo su esquema de fisiología en la parte de pararse en los miembros posteriores. Entonces por eso el perro había que era sacarlo cargado. El perro no aguanta ni siquiera sacarlo muy despacio, él no caminaba. Venga, nos vamos. Pompón. Debemos recordar que Teo presentaba una incapacidad literal para apoyarse en los miembros anteriores. Y cuenta de ello es que este luego comenzó a cambiar toda su posición, toda su biomecánica en cuanto a tratar de levantarse. Era un paciente que sin el apoyo de los miembros anteriores trataba de sentarse en sus 2 posteriores y buscar a Carlos para que le ayudara a soportarse mientras hacía funciones tan básicas como orinar o defecar. Para que quede la constancia de cómo era. Ay, quedó como se te tira. Él nunca se venció, eso sí, pues él fue muy fuerte, aunque lloraba mucho, se le sentía el dolor al perro. O sea, que nos derrumbó anímicamente, fue muy duro. Mucha gente pensará, ¿por qué le cambia la vida a uno cuando un perro está así? Porque es que estos animales, la gente los ve como una mascota. En este caso es un miembro más de la familia. Para nosotros es otro integrante más.
Teo, ven. Venga, venga para acá, venga. Comenzamos a generar el trabajo 5 veces a la semana, comenzamos a trabajar en todo el cuerpo de Teo y fuertemente sobre los codos, buscando con ello poder enfrentar todos los problemas que esto nos genera, toda la carga de dolor, toda la carga de inflamación y todo el proceso degenerativo. Cuando hablamos de proceso degenerativo debemos de tener en cuenta que es una enfermedad que no va a tener retroceso. Entonces el trabajo se orienta muy fuerte a mirar cómo frenamos la velocidad en que este problema va a ir avanzando. De allí que cuando pensamos en la aparatología teníamos o debíamos tener en cuenta equipos que me generaran analgesia o que me pelearan contra la parte de dolor, contra la parte de inflamación, pero que a su vez hicieran que estas articulaciones a nivel del codo o húmero cubitales funcionaran de la mejor forma, teniendo en cuenta, como ya les dije, que el proceso degenerativo que estaba enfrentando en su primer objetivo era frenarlo y con ello darle una mejor calidad de vida a este paciente. Teo, venga, vamos. Ya pues, vamos, vamos, vamos. Venga, venga. Ven, bebé, ven. Vamos, venga. El ver un paciente que comenzó a disminuir esa presencia de dolor, que comenzó a intentar apoyar así fuera lentamente los miembros anteriores para sentarse, comenzó desde ahí a mostrarnos que la evolución estaba siendo muy positiva. Teo al principio no se paraba en lo absoluto y ya luego él empezó a apoyar una manito, con un arnés lo ayudábamos para que ya pues llevarlo a hacer las necesidades, entonces ya para nosotros que apoyara una mano era pues mejor dicho como un premio, aunque la gente todavía lo veía muy mal, nosotros ya lo veíamos súper bien porque de estar acostado totalmente sin pararse a llegar a apoyar una manito era pues para nosotros un logro impresionante. Y comenzamos a ver un paciente que era capaz de llegar hasta la cuadripedestación y soportarse sus 4 miembros. No era capaz de dar pasos, pero ya teníamos un paciente que era capaz de soportar pesos sobre estos miembros anteriores y era un paso importantísimo. Luego de ello comenzó a dar sus pasos, lentamente, muy corticos, muy pocos para luego sentarse, pero venía siendo un camino siempre positivo, siempre de avance. Entonces esto nos daba la claridad en cómo deberíamos seguir en cuanto al proceso de rehabilitación acá en Fisiobed para luego tener un paciente que llegara a caminar mucho mejor, a soportar grandes distancias en cuanto a apoyar su peso en los miembros anteriores y recobrar toda la calidad de vida que estábamos esperando. No es fácil guiar un perro todos los días, es una terapia que mal que bien son 3 horas que hay que destinarle al perro para llevarlo, recogerlo, tenerlo allá en terapia, volverlo a traer. Entonces las expectativas con que íbamos eran muy altas. Hablando con el doctor Juan Fernando, en la primera cita yo le pregunté a él cuál era la expectativa realmente del perro, que nos hablara con sinceridad. En realidad no fueron muy halagadoras las noticias sobre él por la complejidad del trauma que él tenía. Pero sí fue muy claro en decirnos que gran parte, un 80% de la recuperación del perro era nuestra voluntad, no había otra. El compromiso fue bastante grande, tanto con la droga, con la terapia TON, con la terapia que había que hacerle en las manos. Carlos pues tuvo un compromiso impresionante de llevarlo todas las mañanas y esperarlo 1 hora que le hicieran toda la terapia. Cargarlo, traerlo desde la casa, montarlo al carro, traerlo y bajarlo del carro acá, eso se convierte en un trabajo familiar bien fuerte. Pero siempre tuvimos a Carlos muy involucrado en este proceso, nunca presentaba cansancio, siempre estaba pendiente de cómo íbamos evolucionando. Entonces desde allí ese primer aspecto que pudimos haber tenido como un problema en la rehabilitación se nos convirtió en que cada vez observando la evolución de Teo nos generaba muchísimo más positivismo en cuanto al caso que estábamos enfrentando. Y creo que eso fue lo que sacó adelante pues esta recuperación de Teo, que es increíble hoy una persona que lo vio hace 1 año, en las condiciones que está, verlo hoy que ya corre, que ya tiene una vida prácticamente normal. Ahora pues Teo,
Venga, Teo, venga. Cuando pienso en por qué la rehabilitación de Teo es extraordinaria, debo tener varios puntos a hablar. Y uno de ellos es una anécdota que me genera alegría por lo que hacemos. Me encontré de casualidad, yo estaba ese día haciendo ejercicio, me encontré de casualidad a Carlos, lo miro a la distancia, espero a que se me arrime y lo saludo, claro. Cuando lo saludo, entonces le pregunto por Teo, y le digo, bueno, ¿qué hubo de Teo? Pues el loco, ¿cómo va? Y la respuesta de él es, pues Doc, voltea a mirar hacia atrás y lo va a ver. Y lo que veo es a Teo jugando con otro grupo de perros, trotando, como si nunca hubiera pasado nada. Entonces, mi respuesta ante eso es, pues como médico, tratar de ser un poco cauteloso y decirle, recuerde que lo tenemos que proteger, recuerde que no puede estar haciendo este tipo de ejercicios tan rápido. Pero internamente es de la alegría de saber que tenemos un paciente que volvió a su calidad de vida, que está jugando, que él piensa que puede hacer absolutamente todo como si nunca hubiera sucedido nada. Entonces yo creo que estos son los factores que nos dan alegría cuando nos sentamos cada día o cada noche a estudiar, a mirar a los pacientes que tratamos y a entregar todo lo que tenemos en la cabeza en cuanto a conocimiento para poder mejorar la calidad de vida, no solamente de los pacientes que tratamos, sino de toda la familia que se enfrenta o que se introduce cuando estos problemas se presentan. Los que tenemos mascotas y los queremos de la manera que queremos este perro, nos hace pensar en que todo es posible. Tenemos que estar dispuestos a sacrificios, a estar comprometidos con el tratamiento. Obviamente habrán resultados mucho mejores que otros, pero la idea de devolverle al perro unas condiciones normales en que él pueda vivir es muy viable y es esperanzador lograr tenerlo bajo esas condiciones. Ellos son seres que no hablan, que no pueden decidir por ellos, nosotros somos los que podemos decidir. Y es muy triste acabarles con la vida simplemente por el hecho de que no quiero, me rindo, es que es mucha dedicación, pero todo eso vale la pena porque verlo al recuperado y con esa ternura que tienen los perros y los animales, ese amor que le dan a uno, yo creo que todo eso es la recompensa.